vayan a su material, por favor, nos llevan a Marcos 10, del 35 al 45. En su material está ahí y dice, no sé si alguien de ustedes quisiera leerlo, por favor. San Marcos 10, 35 al 45. Pudiera usar la Biblia o en su mismo material, como ustedes quieran. ¿Quién se anima a leerlo, por favor? Voy a leerlo. Por favor. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados por el bautismo con que yo soy bautizado? Pero ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Hasta el 41. ¿Hasta cuál es? Hasta el 45. Ajá. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que esos dos hermanos querían? ¿Qué estaban buscando de Jesús? Según este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que ellos anhelaban? Popularidad. Popularidad. Y posición, digo yo. Y con la posición, el poder. Poder. ¿Saben que el liderazgo, por ejemplo, en la iglesia es uno de los liderazgos, yo diría, más fuertes porque las personas están ahí y no les estamos pagando para que estén ahí? Lo que me da tristeza a mí es cuando hay líderes que se aprovechan de eso y en vez de servirle a las personas, en vez de disipularlas, en vez de ayudarlas a crecer en su relación con Dios, se aprovechan de esas personas y las vuelven, sí, serviciales o sí servidoras, pero solo de su propio reino, no del reino de Dios. ¿Tienen algún comentario de este pasaje bíblico? Entonces, el líder, ¿qué es un líder? ¿Quién es un líder entonces? Es un siervo. Es alguien que sirve. Si queremos ser líderes en la iglesia, debemos servir. Y obviamente lo hemos escuchado antes, no es algo nuevo, pero créeme que estando en el liderazgo, lo que más gana nos dan es demandar. Es decir, usted hace esto, usted hace aquello, pero no estamos sirviendo junto con ellos. A veces la iglesia se resiente porque nosotros solo les decimos qué hacer, pero no estamos sirviendo con ellos. No ven en nosotros lo que nosotros les estamos pidiendo. Ahora, los discípulos en esta parte de la Biblia están buscando eso. Queremos una posición. Y aquí ellos ya llevan tiempo con Cristo y aún están buscando una posición, aún están esperando que Jesús sea ese Mesías que expulse a los romanos y les dé a ellos las posiciones que ellos anhelan, que ellos sueñan. Y eso nos tiene que hacer preguntarnos, ¿qué estamos buscando al seguir a Jesús? Ajá, alguien habló ahí. Sí, yo. Sabe que esto último que usted está tocando me ha llamado la atención porque el liderazgo que se ve fuera del contexto eclesiástico es un liderazgo donde el líder es el que manda, el líder es el que le exige a lo que les están siguiendo. Ese es el tipo de liderazgo que vemos fuera del contexto eclesiástico y el que se ve a nivel de cuando se hacen campañas políticas
cuando líderes revolucionarios que le siembran una idea a una persona y los mandan y le dicen, vamos porque hay que hacerlo así. Pero a diferencia, y creo que es lo que se ha sembrado en la humanidad, y cuesta mucho arrancar ese, ese concepto, ¿verdad? De que es el líder y él es el que me tiene que decir todo lo que yo tengo que hacer y yo obedezco. Ese es el líder. A diferencia de que cuando llegamos a ser líderes dentro de una congregación, cambiamos el papel y no somos los que vamos a mandar. Por lo contrario, vamos a crear una relación con el grupo que Dios nos está permitiendo dirigir para que en conjunto podamos hacer algo que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Junto, esa relación nos ayuda a desarrollarnos, tanto a nosotros que estamos al frente como líder, como a esos que están allí viéndonos a nosotros. Entonces, creo que eso todavía está chocando, porque muchas personas quieren que los líderes los manden, que los líderes le digan qué es lo que tienen que hacer. Y cuando ven que un líder no es de esa forma, entonces ahí empieza el contraste, empieza como la diferencia. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Sí, de hecho, eso lo podemos ver y no sé si pasa en su país, pero a veces las personas se acercan a uno y le dicen, pastor, ¿será que puede orar por mí? Porque a usted Dios sí lo escucha. No sé si les ha pasado. Y obviamente también a ustedes lo escucha. O sea, es lo que decía el pastor Roy, es decir, enseñarles a ellos que ellos también pueden atender sus propias necesidades y no necesariamente nosotros estar ahí. Y sí, el liderazgo, tristemente, muchas veces no busca que la persona crezca en su relación con Dios, sino que solo se convierte en un número más de la iglesia, es decir, somos más, o sea, qué bonito, hay más personas, pero cada una de esas personas está siendo discipulada, cada una de esas personas está siendo acompañada en ese proceso para que pueda crecer hacia ser como Cristo, o solo está ahí, o sea, ese es el punto. Dios nos puso en el liderazgo para poder ayudar a las personas a que sean más como Él, a desarrollar hábitos, a desarrollar su carácter. No sé si alguien más quiere comentar, si no, seguimos. Lo que sucede es que hay diferentes clases de liderazgos. Entonces, por ejemplo, en la organización donde yo sirvo, nuestro líder dice, ok, ya tú sabes lo que tienes que hacer, entonces yo espero que tú lo hagas. Ya, yo estoy en el ministerio que yo tengo, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Él no tiene que estar encima de mí para decirme, oye, hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, ahí es donde nosotros también, como líder, debemos entender eso, que yo debo ser proactivo. Yo debo, o sea, si yo tengo una idea, yo digo, bueno, mire, pastor, tengo esta idea. Bueno, ok, perfecto, dale. Entonces, no debe haber problema en eso. Pero muchas veces está eso, ¿no? De que los líderes siempre están dependiendo de que, bueno, que le digan qué hacer. Y eso no debe ser, no debe ser de esa manera. Debe ser que hay ciertos parámetros, pero también dentro de esos parámetros yo tengo cierta libertad para, si yo quiero hacer esto, ok, si va en función a la misión y a la visión que tenemos como iglesia, vamos a hacerlo. Sí, estaba pensando en lo que usted decía y pensaba también en si al final estamos formando discípulos en la iglesia o solo estamos formando asistentes. Porque si solo son asistentes y no son miembros de la iglesia, no han sido discipulados, vamos a tener como una cuna infantil, no sé cómo se dice, un grupo de bebés, una guardería, no sé cómo le llaman allá. Guardería. Una guardería, bebés espirituales y no va a haber alguien que los pueda atender. Entonces tenemos un papel de liderazgo muy importante. En su material hay una parte que dice, bueno, yo lo tengo aquí en mi tablet, no sé qué
qué página será, pero dice, los grandes líderes lideran primordialmente a través de su ejemplo. Ha de ser en esa misma página probablemente. O Página 21, página 21. Gracias, gracias, página 21. Los grandes líderes lideran primordialmente a través de su ejemplo. Entonces dice aquí en su libro acerca del liderazgo y nos mencionan a los autores, ellos evaluaron investigaciones hechas en personas que eran considerados grandes líderes. Ellos descubrieron que los grandes líderes lideran con su ejemplo. Dar el ejemplo se trata todo de ejecutar, es actuar en base a tus convicciones, se trata de practicar lo que se predica, es darle seguimiento a nuestro compromiso, se trata de guardar mis promesas, de hacer lo que decimos que haremos. Y eso obviamente se mira más en la casa. Si mis hijas, o en mi caso, en caso de mis hijas, si yo les digo oren, es porque ellas me están viendo que yo oro. Si yo les digo necesitan leer la Biblia, es porque me están viendo leer la Biblia. Y en la iglesia es lo mismo. Si yo digo algo es porque yo ya lo estoy haciendo. Y no sé si les ha tocado en algún momento predicar algo en donde todavía no lo estamos haciendo. Y así que el primer impactado es uno y el primero que tiene que cambiar es uno. Después dice, Jesús activamente demostró este principio para nosotros, bajó al nivel de un siervo común y lavó los pies a sus discípulos. Y seguramente ustedes han escuchado que ese lavar era para el siervo del nivel más bajo. Él es el que hacía eso. Es lo que dicen algunos comentaristas, pero Jesús lo hace. O sea, si Dios mismo está lavando los pies, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Dios mismo nos deja el liderazgo de servicio, ¿quiénes somos nosotros para aprovecharnos de las personas? Porque yo creo, y esto es algo que me impacta mucho, y a veces no lo entiendo. Por ejemplo, estaba viendo un video donde había una mujer en una iglesia y ella decía, estoy escuchando que el dinero habla. Y me está diciendo que en este lado van a estar los que van a ofrendar $100, aquí los que van a dar 200, aquí los que van a dar más de 300. Solo eso ya es algo muy raro para mí. Y luego se acerca un hombre hacia ella y creo que le está diciendo que él solo tiene menos de $100, como $50, no me acuerdo la cantidad, pero le está rogando que le reciba la ofrenda. Entonces, ese tipo de liderazgo no encaja con la Biblia, es más un engaño a las personas. Entonces, yo creo que dar el ejemplo es que las personas puedan ver nuestra relación con Cristo. Es más, las personas van a aprender más cuando se sienten a comer con nosotros, porque ahí van a ver cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, van a ver cómo reaccionamos ante los problemas que van a surgir ahí mismo mientras estemos comiendo, porque surgen varias cosas, varios imprevistos. Entonces, en ese punto vamos a poder liderar a través del ejemplo. Y obviamente, seguramente ustedes han conocido líderes que no dan el ejemplo y que en algún momento dejan de ser líderes porque ya nadie les cree, tristemente. Pastor, eso es que eso también radica en el ejemplo. ¿Cómo compruebo yo lo que un líder me está mostrando? Cuando yo me relaciono con él. Mientras más relación se tenga con el líder, más puedo conocerlo. Porque ¿qué pasa? Que es común de todo ser humano que juzguemos a simple vista y de repente porque no tiene la cara o me pareció que tal, empiezo a decir, no, ese no va por el camino correcto o él es así. Y después, cuando tenemos más relación, más contacto, nos damos cuenta que estamos completamente equivocados e incluso podemos decirle a la persona, a mí me lo han dicho, en muchas ocasiones me han dicho, wow, yo pensé que tú eras así, y después que te empecé a conocerte, que empecé a relacionarme contigo, me di cuenta que estaba totalmente equivocado. O sea, quiere decir de que hay que tener esa relación y el ejemplo es en donde que en esa relación me voy a poder dar cuenta, tanto yo
como la otra persona de lo que va a sacar a flote mi carácter, porque mi carácter va a sacar lo bueno y lo malo que tengo yo. Pero en vez de resaltar lo malo, ¿verdad? Porque todos tenemos eso, en vez de visualizar lo malo, tengo que visualizar lo bueno. Y si la relación es productiva, si se puede decir así, entre ambas personas, podría decirle, wow, creo que puedes corregir con esto, porque es una relación donde se ayuda a que los dos crezcan, a que los dos se desarrollen. Gracias por comentarlo. También quería agregar el hecho de, bueno, dos cosas. Una, rápidamente, si los miembros de la iglesia tienen si ellos pueden llegar con ustedes para decirles, por ejemplo, que algo no está bien, si ellos tienen como la confianza, no de criticar a nuestras espaldas, sino ir con nosotros y decirnos, mire, fíjese que esto creo que no está bien. Y entonces eso también nos ayudaría a tener esa retroalimentación, porque a veces es como al pastor nadie lo critica, en el buen sentido, no en el sentido de condenación, sino en el poder discernir lo que él está diciendo. Porque también los pastores no es que seamos perfectos, los líderes no es que seamos perfectos, los cristianos no es que seamos perfectos, pero estamos luchando, estamos comprometiéndonos. O sea, sí estamos dando el ejemplo, pero en algún momento fallamos, hay algo que se nos pasa. Lo que a veces me asusta es cuando la gente dice, el pastor no me saludó y por esa razón ya no voy a ir al culto. Ya no me voy a congregar porque ese pastor es bien orgulloso, no me saludó. Ya soy madurez. Bien, pastor, es lo que acaba de decir Roy. Eso es falta de madurez. Pero usted, pastor, acaba de mencionar dos palabras, ¿verdad? Discipulado y discípulo. Y cuando Jesús discipuló a sus 12, lo formó, entonces le dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes de todos los días. O sea que ahí, ¿verdad? Esto es donde, claro, el título, la Gran Comisión, y podemos ver, pues, que el Señor nos manda a que nos multipliquemos, es decir, que el cristianismo se multiplique. Y es importante, ¿verdad?, que se piense en un trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, wow, se ven los resultados, porque cada uno se ubica en la posición que Dios lo ha llamado. Ahora, así es que esto es importante, pues, que tengamos eso presente. El discipulado, la formación de discípulos, para que aprendamos a pagar el precio. Gracias por mencionarlo. Me gusta mucho lo que dice porque incluso la iglesia crece cuando hace discípulos. Si en la iglesia hay mucha gente, pero no son discípulos de Cristo, porque todo cristiano tiene que ser un discípulo de Cristo, entonces solo tenemos gente que se está congregando, que no sabemos si es cristiano o no, pero si queremos decir que la iglesia es saludable y está creciendo, es porque está creciendo en discípulos. Y Jesús obviamente nos da el ejemplo de cómo hacer esto. Y creo que vamos avanzando un poco en el material también. Dice en el material que los grandes líderes tienen un compromiso inamovible con sus valores fundamentales. Creo que está en la siguiente página. Los grandes líderes tienen un compromiso inamovible con sus valores fundamentales. Lo primero que descubrieron estos investigadores, y lo vemos en Jesús, es que los grandes líderes lideran o sirven a través del ejemplo. Pero lo segundo es que tienen un compromiso inamovible. Por ejemplo, cuando ustedes ven la vida de Cristo cuando es bautizado, él se identifica con nosotros los pecadores, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se acuerdan de esa escena? Por ejemplo, está en San Marcos 1:9. Está en varios evangelios, pero en San Marcos 1:9. Y
y hay una voz que se escucha de Dios Padre que dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero después de esto, de esta gran experiencia de identificar a Cristo como el Hijo de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se lleva a Jesús al desierto, en donde él va a experimentar las tentaciones, y después de 40 días él experimenta 3 tentaciones. Creo que está en el material, no recuerdo exactamente, pero y la primera tentación es la de convertir las piedras en pan, es decir, satisfacer su propia necesidad, pero sin depender de Dios. Y esta es una de las cosas que los pastores nos desafían, ¿no?, hasta hoy en día. No sé cómo es allá en Panamá, pero hay ciertos lugares en Guatemala en donde, por ejemplo, si un pastor necesita algo, puede aparecer de repente un narcotraficante y le da lo que él necesita para la construcción de la iglesia, por ejemplo, o del templo, mejor dicho. Y uno dice, sí está satisfaciendo su necesidad, pero no lo está haciendo de una forma que honre a Dios. Y esa era la tentación de Cristo, satisfacer su necesidad, transformar las piedras en pan para satisfacer su necesidad. Pero él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ahí hay una tentación después de una experiencia extraordinaria en donde Dios respalda, este es mi hijo a quien amo y estoy orgulloso de él. Escúchenlo, él es Jesús. Y después va al desierto. En otras palabras, nosotros podemos tener experiencias con Dios, podemos estar llenos del Espíritu Santo, podemos estar leyendo la Biblia y aún así ser llevados por el Espíritu Santo a ser probados. Entonces, y esa primera prueba creo que la pasamos todos en el ministerio, es satisfacer las necesidades, pero de una forma equivocada. Por ejemplo, no sé cómo es en las iglesias de ustedes, pero a veces en la iglesia no tenemos músicos. Y a veces para que hayan músicos, pues contratamos a alguien, ¿verdad? O le pedimos favor a alguien que ni es cristiano para que guíe la alabanza. Y sí estamos llenando la necesidad que tenemos, pero de una forma incorrecta. Y a veces pasa en el liderazgo también, como yo les decía. Decían los jóvenes, pongamos a esta persona de líder, que sea el presidente de jóvenes, pero para que no se vaya. Entonces, pongámoslo en la directiva. Sí se satisface una necesidad, pero de una forma incorrecta. Y eso es algo que creo que todos nosotros podríamos pasar, ya sea con el dinero, ya sea con la fama, con conflictos, qué sé yo. ¿Me ayudan a recordar cuál es la segunda tentación, por favor? Porque en la primera vemos que hay una confianza total en Dios. Jesús confía totalmente en Dios. En Marcos solo resumen y solo nos dicen las tentaciones, pero no nos dicen específicamente cuáles. No sé si ustedes quisieran ayudarme a recordar las otras 2 tentaciones. La primera es transformar las piedras en pan. Va a depender de qué evangelio van a citar, porque uno de los evangelios, la segunda tentación es la tercera, y en el otro evangelio, la tercera tentación es la segunda. Entonces, la que vayan a citar, pudieran leerlo, por favor, y así lo compartimos. Estoy aquí buscando el pasaje. Ahorita les... Muy bien. Por ejemplo, 4. Está en Lucas. Está en Lucas 4 y está en Mateo también. ¿Cuál leemos? ¿Cuál quieren leer? ¿Leemos Lucas o leemos Mateo? Hay que ser. Yo tengo aquí Mateo. Muy bien, allá tienen Mateo. Muy bien, escuchemos Mateo entonces. Dice, Mateo. Dice, entonces, sí, por favor, léanlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una pausa ahí, eso es lo que estábamos hablando acerca de
de esa confianza total de Jesús en depender de Dios, en confiar en que Él iba a proveer y no de la forma en que Satanás estaba tentando. Muy bien, continuamos, por favor, la segunda. Y el arma que usó fue las Ajá. escrituras, la palabra de Y fueron Dios. las escrituras. O sea, Esa es la primera tentación. esa es la primera. Sí, la Esa es la primera. segunda que dice el pastor está en Mateo capítulo 4, verso 5. Ajá. Dele, Entonces el ¿Podría diablo leerlo? léalo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con sus pies en piedra. El 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muy bien. En esta segunda, si ustedes se dan cuenta, en las tres tentaciones, siempre comienza diciendo, si eres el Hijo de Dios. Entonces, hay dos cosas que en donde está siendo probado, por lo menos Jesús, dos cosas que logro observar. La primera tiene que ser con su identidad de hijo, porque le dice si eres hijo, pero la segunda tiene que ver con la misión. Es decir, por ejemplo, si Cristo se satisface a sí mismo y no confía en Dios como su proveedor, cuando él se dedicara a la misión de que Dios lo había encomendado, lo que iba a pasar es que Cristo ya no iba a confiar en confiar en que Dios le iba a proveer para sus necesidades. Es decir, le iba a afectar en la misión. Pero en esta segunda tentación, que vuelve a citar las escrituras, es una vez más, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y como ustedes ya leyeron, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Imagínense ustedes que sí hubiera sucedido esta escena, que Cristo se tira y los ángeles lo sostienen. Cuando él hubiera bajado, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Cómo mirarían a Jesús las personas si hubieran visto esta escena? Solo estamos imaginando que sí. No pasó la prueba y entonces... Solo imagínense que las personas presencien que los ángeles sostienen a Cristo. Seguramente él hubiera traído, solo es especulación, hubiera traído a las personas hacia él para cumplir su misión, pero de una forma inadecuada, porque ya no estaba dependiendo de Dios, sino dependiendo de lo que él podía hacer, de su capacidad, de lo que él estaba mostrando. No sé si se entiende bien, pero sí. No sé si tienen algún comentario ahí. Pastor, mire, eso va relacionado a algo que escuché hoy, que yo siento que está como mal dicho, porque un pastor, no sé el nombre, pero lo escuché en la radio, él dijo, nosotros debemos utilizar el poder de Dios para el beneficio de lo que nosotros necesitamos. Y yo digo, ¿cómo? O sea, a mí no me, así lo dijo y a mí no me encajó, no logré entender cómo que nosotros vamos a utilizar el poder de Dios para el beneficio de lo que nosotros necesitamos. Si en realidad el poder de Dios es el poder de Dios indiferentemente, porque nosotros podemos orar por algo que necesitamos y Dios no nos lo da. ¿Cómo nos vamos a aferrar a nosotros y a decir, no, es que yo voy a orar porque Dios me lo va a dar, me lo tiene que dar? O sea, como que si nosotros mandáramos a Dios y le dijéramos, hey, es que me lo tienes que dar. No sé si estaré equivocado. Bueno, sí, es como hoy se están dando dos maratónicas. Oh. Ahora, pastor y hermanos, el diablo se sabe la Biblia. Él está citando el Salmo 91, versículo, ¿verdad? 11 se lo traga.
¿Ve? O sea que no está citando la palabra como debe ser. Ujú. Ahí está. Ahora, hay algo que interesante en la segunda respuesta que Jesús le da al enemigo, porque Jesús siempre dice, escrito está. Ahí está en Deuteronomio 16:6, creo. Pero Jesús le dice, al Señor no tentarás. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no tentar a ningún cristiano, porque prácticamente estamos tentando al Señor, porque lo que decimos contra un cristiano, dice el Señor, es conmigo. Así que yo he puesto mucha atención en esto. Al Señor no tentarás. Amén, hermano. Muy bien. Otra forma de poder ver esto es lo que ustedes decían, y es como tratar de usar a Dios para cumplir mis propios propósitos. Es como cuando cierta cantante dijo que Dios hiciera algo y no acepto un no por respuesta. Entonces es como, no sé, tratar de usar a Torcer el brazo de Dios. Torcer el brazo de Dios. Y no. Y entonces, la cuestión ahí es de lo que Jesús quería mostrar es que él depende de lo que Dios iba a decir, depende del plan de Dios. Porque la relación de Cristo en los evangelios, ustedes seguramente lo han leído, siempre fue depender de Dios. Donde yo veo que mi Padre trabaja, dice Jesús, ahí trabajo yo. Y ven una relación de dependencia. Si él comenzaba, porque ustedes acuérdense que esta etapa de la tentación es antes de que él comience ya su ministerio oficialmente. Entonces, estamos viendo esto porque estamos viendo el ejemplo de un líder, porque si yo le digo a los discípulos de Cristo que están a mi cargo, miren, ustedes deben depender de Dios, pero yo a la primera situación que veo de problemas no dependo de Dios, realmente no estoy dando un buen ejemplo. Entonces, en la misión que Dios nos ha encomendado de hacer discípulos, necesitamos depender de Dios. Y no depender de Dios significa que quiero utilizar a Dios para mis propósitos. Quiero que Él me salve, aunque yo solito me metí en ese problema. Dios no me dijo que era ahí, pero yo me metí ahí y entonces quiero que Dios me salve. La tercera tentación, con eso cerramos esta parte, le vuelvo a decir, si eres el Hijo de Dios. Está en el versículo 8. 8. De nuevo lo Sí. tentó el diablo. ¿Ah? Ajá. Sí, por favor. Dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta. Estoy leyendo la versión internacional. Muy bien, muy bien. Ajá, muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postrares y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Muy bien. El punto en esta tercera tentación es decirle a Jesús, tú puedes lograr tu meta, pero sin ir a la cruz. Es decir, te voy a dar todos los reinos, lo cual es de Dios, pero te voy a dar todos los reinos, pero no tienes que ir a la cruz. O sea, no tienes que sufrir, puedes tomar este atajo para recibir la gloria, pero me tienes que adorar a mí. No sé si se entiende. Y creo que esa tentación lo tenemos todos, es decir, evitar el sufrimiento en el ministerio. Y ustedes ya se dieron cuenta, seguramente, que seguir a Jesús implica sufrir en algún momento. Y actualmente al cristianismo, cada vez la cultura lo está atacando más. Cada vez nuestras culturas son más anticristianas. Tenemos un ataque enorme a la iglesia y al cristianismo, a la Biblia. Tenemos enemigos que están dentro de la iglesia atacando a la Biblia, por ejemplo, y tenemos a gente afuera, no solo los ateos, sino hay un montón de movimientos. El punto entonces es que a los líderes nos podrían decir, voy a ayudarte a cumplir esta meta, pero a través de este atajo. Es como lo que les decía, bueno, ¿qué tal si construimos un nuevo templo, pero empezamos a forzar a la gente a ofrendar? Por ejemplo, solo es un ejemplo que vi en internet
que no sé si sea cierto, la verdad, pero decían que hay un pastor que estaba predicando Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, en donde habla acerca de cómo era la iglesia al principio, la unidad de la iglesia y cómo ellos vendían sus propiedades y los daban a los apóstoles para que ellos distribuyeran y se satisfaciera la necesidad de la iglesia, y por eso no había ningún necesitado. Entonces este pastor decía, lo que este versículo significa es que usted debe vender sus propiedades y traerme el dinero. O sea, él está ¿Qué hubieran hecho forzando, ustedes? pero allá en la iglesia primitiva, ellos lo daban de corazón, lo hacían porque ellos querían. Exacto, No había, exacto. los apóstoles no le decían, tienen que hacer esto. Ellos lo hacían porque ese era lo que ellos sentían hacerlo. Entonces, solo para resumirlo, estamos viendo esto de las convicciones de un líder que son inamovibles, y eso lo vemos en Jesús en estas tentaciones. Vemos en él una confianza total, y por esa razón él sabía que Dios iba a proveer. Vemos en él una dependencia total. Él no buscaba usar a Dios, sino cumplir el plan de Dios. Y vemos en él, en la tercera tentación, una obediencia total, porque hubo una obediencia absoluta, porque él va a obedecer a Dios a pesar del sufrimiento que le esperaba. Entonces, el sufrimiento no debería ser algo que nos sorprenda, porque es parte del ministerio. Entonces, si seguimos en su material, ustedes siguen leyendo donde dice, los grandes líderes tienen un compromiso inamovible con sus valores fundamentales, y es lo que vimos en Jesús. Pero acá nos empiezan a mencionar, por ejemplo, ciertos valores. Y dice, el valor, la obediencia es máxima prioridad. La obediencia es máxima prioridad. Jesús vino a servir y a dar su vida para suplir la necesidad más grande del hombre, la salvación. Yo creo que cuando nosotros como líderes o como cristianos o como pastores obedecemos lo que Dios dice, podemos bendecir a muchas personas a pesar de los miedos que tenemos. Si obedecemos el llamado de Dios, sé que Dios puede usar eso. Quisiera preguntarles, no sé si alguien se anime a comentar, pero ¿cómo fue esa primera experiencia a la hora de predicar, por ejemplo? A la hora de servir en el área en el que Dios los llamó. Por ejemplo, en mi caso, yo ya había salido del seminario bíblico, pero me daba miedo hablar en público. No sé si ustedes experimentaron eso, pero a mí me daba terror hablar en público, porque cuando era pequeño, mis maestras me ponían a concursar, valga la redundancia, en concursos de poema. Y yo cuando decía el poema, se me olvidaba el poema. Y entonces todos los niños se reían de mí. Entonces, a la hora de predicar en la iglesia, ya cuando era grande, ¿saben? Me daba diarrea, dolor en el estómago, empezaba a sudar mis manos, mi frente, y entonces le decía a los líderes, sí, les decía, voy a llegar, pero no llegaba. Y entonces los líderes me aguantaron como un mes tal vez, y después de eso dijeron, no cumple, por gusto le hablamos, porque yo tenía mucho miedo, créanme. Hay dos personas que me han dicho, literalmente me vieron a los ojos y me dijeron, ¿usted ha pensado en abandonar el ministerio? Por ese miedo. Así me dijeron. En otras palabras, deje el ministerio que está haciendo si para lo que lo necesitamos no nos está funcionando. No sé si ustedes pasaron algo así, pero cuando recibimos el llamado de Dios es obedecer, aunque tengamos miedo. Es como cuando nos llamaron a plantar la iglesia aquí en este lugar que se llama Colonia Puerto Rico. Teníamos miedo de movernos de casa, de aquí íbamos a vivir y todo eso, pero nosotros obedecemos y Dios provee. Mientras Jesús sea nuestro Señor, vamos a estar bien. No sé si alguien de ustedes quiere comentar algo, si no, seguimos leyendo los valores de un líder. Muy bien, entonces seguimos. Muy bien, ustedes ahí me detienen cuando sea tiempo. Ajá. Les leí No entonces se el valor. atropellen.
Eso. Sí, entiendo. Ese es el miedo a hablar en público. Bueno, entonces, el valor dice, la obediencia es máxima prioridad. Les voy a poner este ejemplo y luego paso al siguiente valor. Imagínense ustedes que tienen un hijo. Sí, algunos, creo que ya todos aquí, bueno, no sé si todos tienen un hijo, pero imagínense todos que tienen un hijo, pura imaginación. Y ustedes le dicen a su hijo, hijo, yo necesito que tú limpies tu cuarto. Escúchame bien, limpia tu cuarto. Y cuando regrese quiero verlo limpio. Y ustedes se van a hacer lo que tienen que hacer y regresan. Y resulta que su hijo no limpió su cuarto. Entonces ustedes lo llaman y le preguntan, ¿por qué no limpiaste el cuarto? Imagínense que su hijo les conteste, papá, fíjate que, en Guatemala usamos mucho el fíjate, fíjate que me aprendí de memoria lo que me dijiste, limpia tu cuarto. Es más, ahora sé decir esa frase en hebreo y en griego. Te lo puedo decir en hebreo y en griego. Limpia tu cuarto. Es más, papá, todas las semanas nos vamos a reunir con mis amigos para hablar acerca de tu palabra, de lo que tú dijiste. Limpia tu cuarto. ¿Qué le dirían ustedes a ese hijo? Yo me imagino que no lo felicitarían. ¿Encuentran alguna comparación entre lo que estoy diciendo y la iglesia? A veces nos reunimos y llegamos a aprender la palabra de Dios en su idioma original, lo que significa, pero solo lo reflexionamos y no la obedecemos. ¿Qué es lo que nuestro Padre quiere? Que obedezcamos. Y eso es un ejemplo que Jesús nos mostró. Luego hay un valor más, que ya lo hablamos, que es el liderazgo de siervo. Jesús vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Luego hay un valor más que dice compasión y amor por los perdidos y por los que están marginados. Decía un pastor, debería dolernos que nuestros vecinos no tengan a Cristo, que nuestra comunidad esté lejos de Dios. Entonces necesitamos esa compasión. Acuérdense ustedes que la diferencia entre compasión y lástima es que la lástima es cuando yo digo, ay, pobrecitos, ellos no tienen a Cristo. Pero compasión es que voy a hacer algo para ayudarles en su necesidad. Entonces lo que Dios nos pide es que tengamos compasión, no lástima. El siguiente valor dice, el amor es la cosa más importante en todo el universo. ¿Y cuál va a ser la característica de la iglesia? ¿Cómo van a saber que somos discípulos de Cristo? Si nos amamos. Y saben ustedes, estaba predicando algo relacionado el domingo acerca de esto del amor, y es que Cristo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22, está hablando acerca de que Él derriba todos los muros de enemistad entre Dios y entre nosotros y el prójimo. Y yo les decía al final, si Cristo derribó todos los muros de enemistad entre nosotros y las demás personas, según Efesios capítulo 2 del 11 al 22, ¿quiénes somos nosotros para levantar más muros que nos dividan como iglesia? Porque a veces hay cosas muy pequeñas que nos dividen y ya no, y el amor, acuérdense que el amor cubre multitud de faltas, de pecados incluso. Entonces, a veces en la iglesia es difícil porque tenemos diferentes gustos. Solo voy a hacer este ejemplo, no tienen que contestar si no quieren, pero, por ejemplo, ¿quién es el mejor equipo de fútbol de Panamá? El Tauro. Está el Tauro, ¿todos de acuerdo? Árabe Unido, dice. Lo que son ¿El Árabe futbolistas. Uno más fácil. Uno más fácil. Plaza Amador. Plaza Amador. El Atlético Chiriquí. Ahora imagínense ustedes. La selección que tiene a cada uno de los jugadores de ahí, la selección de Panamá. Los caballos de Coclé. Muy bien, o sea,
Ahora imagínense que en la iglesia un día empezáramos a hablar de fútbol, se nos divide todo, empezamos a discutir. ¿Qué nos va a unir? El amor de Cristo. Una más fácil, ¿el café se toma con azúcar o sin azúcar? Con. Sí. Dependiendo. Con, El sin, dia- dependiendo. El diabético sin azúcar. O con esplenda. Ah, ya La eso es- captaste, Henry, la captaste. Con leche o sin leche. Muy bien. Entonces, a veces son cosas tan pequeñas que nos pueden dividir. Y la cuestión es que el amor es lo que va a hacer que podamos estar unidos. Y en el liderazgo, si no estamos haciendo las cosas con amor, vamos a aprovecharnos de las personas. Entonces necesitamos recordar por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos sirviendo en donde estamos haciéndolo, por qué estamos al frente de, por ejemplo, de los niños o de los adolescentes o de los jóvenes o sirviendo en los matrimonios o de repente al frente de este grupo de oración. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Es por amor o para que nos vean o para ganar aprobación de alguien? ¿O es porque los amamos? Es porque amamos a los hermanos a pesar de nuestras diferencias. El siguiente valor que ustedes encuentran en su material, espero que estén conmigo todavía, dice el valor, termine el trabajo, o sí, ahí dice, termine el trabajo que vino a hacer. O termina, sería mejor dicho, termina el trabajo que vino a hacer. Los valores son fundamentales porque nos dan dirección, responden la pregunta del por qué hacemos lo que hacemos como líderes. Y estos dos autores lo expresan de la siguiente forma. Debes saber lo que te importa. Si a ti no te interesa, ¿cómo puedes esperar que les interese a los demás? Si no ardes de deseo por ser leal a algo que consideras importante apasionadamente, ¿cómo puedes esperar que los demás se comprometan? Solo puedes ser auténtico cuando lideras a otros de acuerdo con los principios que te importan. De lo contrario, solo estarás actuando. Y hay una parte que subrayé. Dice ahí, hay dos tipos de valores fundamentales, personales y organizacionales. Iglesia, al tener claridad acerca de tus valores fundamentales personales, tú y el liderazgo de tu iglesia pueden discernir juntos los valores de la iglesia. Hicimos este ejercicio con la iglesia y les preguntamos cuál creen ellos que son nuestros valores. Y empezamos a hablar acerca del amor, del servicio, y me sorprendió mucho que se habló de la humildad. No esperaba que quisieran que eso fuera uno de nuestros valores principales, pero ellos dijeron, necesitamos humildad, si no, no vamos a poder estar unidos. Y varios de ellos lo dijeron. Entonces, es un buen ejercicio preguntarle a la iglesia cuáles son nuestros valores fundamentales. Muy bien, sigamos, por favor. Número 2, dice ahí en su material. Yo lo tengo en mi tablet, entonces no sé exactamente qué página sea. Pero si estábamos en la 21, supongo que es 22, 23 o 24. 23. 23. Gracias, muchas gracias. Muy bien, 23. Dice, el liderazgo es una relación. Ya hablamos de esto y ese es el punto, es una relación. No es que los líderes estamos en un nivel más alto de relación con Dios, no es que los líderes estamos en una plataforma donde los demás no nos alcanzan, sino que existe la relación. Obviamente, cuando hacemos discípulos, hay ciertas personas sobre las cuales estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Pero si hay alguien que necesita de nosotros, nosotros vamos y ayudamos. Les quiero hablar de este ejemplo y ustedes, y aquí sí quiero escuchar sus respuestas. Imagínense esta escena. Tienen a una persona que ustedes están discipulando y esta persona está pasando por un mal momento, necesita consejería. Y tienen a otra persona que no va a casi no va a la iglesia, es como que muy inconstante, pero él quiere escuchar de Cristo. ¿A qué persona atenderían? Al primero, a que es un líder que necesita escuchar de Dios, o a este segundo que está más o menos, que a veces llega, a veces no, que necesita del Evangelio. ¿A quién atenderían? ¿Y por qué? Bueno, particularmente pienso que
que a los dos se debe de atender. Si me pregunta a cuál de los dos de primero, pienso que iría por el que no conoce al Señor primeramente, porque el que conoce, ese va a aguantar, va a esperar y puede entender un poco más, pero el que no conoce quizás se va a sentir y entonces no, ya después puede vivir una mala experiencia y terminar alejándose completamente. Sí, entiendo el punto. La mayoría de nosotros iríamos con la persona que está inconstante y está más o menos. Yo les propondría hacer lo otro. Solo es mi idea y lo quiero explicar. Porque si ustedes siguen discipulando a esta persona que sí es un discípulo, que sí es alguien que ya está estable, que es un líder, y lo ayudan a estabilizarse, lo ayudan en ese momento de aflicción, entonces ustedes ya van a ser dos personas que pueden atender a esta persona que está más o menos y a otro que va a estar y a otro que necesite. Porque a veces descuidamos a las personas que están comprometidas para evangelizar a alguien que tal vez no lo está tanto. No digo que no hay que hacerlo, solo digo que si equipamos a las personas y los vamos discipulando, entonces tenemos un equipo que nos puede ayudar a poder evangelizar. Solo es una forma de verlo. Entonces, y creo que con Jesús, acuérdense que él tenía 12 discípulos y pasaba tiempo con ellos, pasó 3 años, alrededor de 3 años, y estuvieron sirviendo juntos. Entonces, el liderazgo es una relación. Luego en el material dice, en el centro de la relación entre un líder y aquellos que eligen seguirlo está la confianza mutua y el respeto. Entonces, eso es algo que se va formando y es algo que se necesita en el liderazgo. Luego, si seguimos leyendo el material, dice, Jesús equipaba y empoderaba a otros para convertirlos en líderes. Y esto es bien importante recordarlo y se lo he mencionado ya bastantes veces, el poder delegar, equipar y preparar a otros líderes para que seamos un equipo. Porque nosotros no somos capaces de liderar todo, de encargarnos de todo. Tal vez al principio nos corresponde de esa forma, porque no hay otro que esté ayudándonos. Cuando principiamos una iglesia, nos corresponde limpiar, barrer, poner las sillas, alquilar el lugar, nosotros damos la bienvenida, qué sé yo, nosotros predicamos, nosotros dirigimos los cantos, hacemos todo, pero si ya van varios años y seguimos nosotros haciendo todo, no es el ejemplo de Cristo. Él delegó a sus discípulos. Muy bien, algo más que encuentro aquí en el material es que Jesús, él eligió hombres comunes y corrientes para que lo siguieran. Si ustedes se acuerdan que los discípulos de Cristo, de los 12 discípulos, 11 venían de Galilea y solo había uno que venía de la región de Jerusalén. Y se suponía que los mejores discípulos venían de Jerusalén, donde había mucho movimiento teológico. En Galilea existían los... Ahora sí entró. Bienvenido al que haya entrado. Es que estoy teniendo problemas con se me ha caído como 7 veces. Oh, lo siento. Es el diablo. Sí, la señal, es que les iba a decir porque no sé si sigue molestando a la hora de terminar también o de hablar. Se corta, va como 7 veces. Sí, quizás le ayude, como lo están grabando, entonces usted podría pedir la grabación y ahí podía verlo otra vez. Creo que se graba principalmente también por esas necesidades que a veces el internet se nos va. Yes. Y es un problema. Entonces, Jesús eligió a sus discípulos de donde nadie de nosotros elegiría discípulos, de Galilea. Y el único que venía de un lugar que sí valía la pena ser discípulos era Judas. Entonces, los otros 11 eran de las regiones de Galilea. Luego habla en su material, dice, primero demostró lo que debía de hacerse, luego les delegó la responsabilidad para llevar a cabo el ministerio, luego proveyó la supervisión necesaria en el camino. Creo que otra forma de ver esto es cuando nosotros, por ejemplo,
le mostramos a alguien lo que debe hacer, cómo se hacen las cosas, cómo se dirige un servicio, por ejemplo. Hay alguien que nos está viendo y le decimos, esto es lo que tú tienes que hacer. Y luego esa persona lo hace y nosotros solo lo miramos. Algo así es lo que Cristo hacía. Es decir, Jesús les mostraba a ellos qué hacer y luego les daba el espacio para que ellos pudieran desarrollarse. Bueno, luego dice acá, Jesús desarrolló tanto carácter como competencia en sus discípulos. Es decir, desarrolló el carácter y luego la habilidad. Muchos de los líderes tienen capacidad, tienen una gran habilidad, pero si no trabajamos el carácter, si no dejamos que Dios nos transforme, vamos a fallar en algún momento. Pastor, en la página 21, antes de terminando ya el último parrafito, casi el penúltimo, dice, Jesús no pudo haber sido más claro en lo que instruyó a sus discípulos a hacer. Él nunca les pidió que hicieran algo que él no hizo. En la página 21 dice, y me llamó la atención, yo lo subrayé porque como un líder, ¿verdad? Él les enseñó con el ejemplo de hacer las cosas y nunca les pidió algo que él no hizo. Ajá. Era lo que eso, y gracias por compartirlo. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Ajá, que como líder uno tiene que dar el ejemplo para que los demás sigan, para que los demás puedan hacer también, estar motivados a hacerlo, a realizarlo. Y también que no podemos exigirle a las personas que hagan algo que nosotros no estamos haciendo. Que no lo hemos hecho. Exacto. Se me olvidaba preguntarles a ustedes, en este capítulo yo tengo varias cosas subrayadas y Julia decía que ella tiene algo subrayado allí también. No sé si ustedes subrayaron algo o quieran comentar algo de este capítulo, no les he dado como la oportunidad de hacerlo, entonces, ¿qué tal si vamos ya en este último tramo? Si ustedes subrayaron, compartiendo, si ustedes subrayaron algo que quieran compartir de este capítulo. Hermano, solamente ahí en la parte esa donde habló del liderazgo en la parte anterior, que dice, se puede notar que el líder tiene que aprender a delegar, a dar para estar saturado de esa confrontación que el hermano se encontraba, ¿verdad? Cuando estaban las 9 disposiciones. Pues yo pues, en mi forma puedo detectar de que ese líder no delegaba, no tenía, y como formando su seguidor, su discípulo, para no confrontar problemas. Eso nos enseña a que nosotros, en este caso, tenemos que aprender a delegar y ver cómo hacemos ese tiempo que necesitamos como humanos también. Y eso es un buen llamado para nosotros, para ver si tenemos, es como, ¿se acuerdan ustedes de la relación de Pablo-Timoteo o Pablo y Tito? Entonces necesitamos nosotros formar un Timoteo y necesitamos tener a un Pablo que nos esté instruyendo, a quien podamos rendir cuentas, y necesitamos delegar, capacitar, preparar, discipular a Timoteos, porque estos Timoteos son los que preparan a otros hombres fieles para enseñar a otros. No sé si tienen algún otro comentario de algo que hayan subrayado de este capítulo. Bueno, yo iba a decir algo, pues, que hablando de liderazgo, Jesús dijo que él era buen pastor, o sea, un buen líder, pero hay malos líderes que representan al lobo, porque no está, o sea, lo que el Señor trata de entender no es un lobo físicamente, sino que lo usa como una parábola, sino está hablando de hombres que están enfrente de algo, pero no son esos buenos líderes, sino que lo que buscan son otras cosas. Y entonces aquí nos estamos refiriendo, claro, a buenos líderes, líderes de ejemplo de Jesús. Pero cuando hablamos de lobos son personas que no tienen compasión ni misericordia, que van buscando otra cosa. Yo fui hace como 3 meses a un seminario en Panamá de 15 días sobre el liderazgo, pues tiene que ver con lo de nuestro trabajo. Entonces empezaron a hablar por lo menos de líder. Angela Merkel ya lleva varios periodos en Alemania, Nelson Mandela, Gandhi, ponen a Jesús, pero sorpresa, ponen a Stalin y ponen a Hitler.
¿Por qué son líderes? Porque tenían poder de influencia sobre los demás para que lo siguieran. Entonces, ¿con qué interés o con qué capacidad haces tú para que te sigan? ¿Hacia dónde los quieres llevar? Habría una gran diferencia, ¿verdad? Pero en este caso se hablaba era el poder de influencia que tenía para convencer a la gente y lo siguiera. Vemos a cómo terminó Hitler, cómo murieron sus seguidores, cómo terminó Alemania, cómo terminó él, ¿verdad? Pero vemos la diferencia en Jesús. Jesús buscaba el bienestar. Mardoqueo era un líder, ¿verdad? Y dice al final, dice, y Mardoqueo era de gran estima delante del pueblo porque provocaba bienestar del pueblo. Entonces me llama la atención que ponen a Hitler, ponen a Stalin allá en Rusia, pero el punto no veían lo malo, sino que trataban de ver el punto de influencia sobre los demás para hacer cosas o motivarlos a hacer cosas. Entonces, me llama la atención que cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor y del lobo, está hablando son de personas, de gente. Y que tenemos que tener mucho cuidado también con los lobos, nosotros donde nos movemos, ¿verdad? Y no está hablando de lobos afuera, estamos hablando de lobos adentro. Así que estamos hablando, aprendiendo de un buen liderazgo. Es un buen liderazgo, no es que todos los líderes son buenos, porque hay que estar clarito en eso. Porque muchas veces tiene uno que tener mucho discernimiento, porque el lobo que habla no es un lobo, está hablando de gente que están aquí y que se mueven muchas veces. Entonces nos lleva a reflexionar, a tener cuidado y a ser buenos líderes, a seguir el ejemplo de Jesús, no seguir al lobo. Eso es todo, entonces, una buena medida para nuestro liderazgo y los líderes que nos guían es cuánto se parecen a Cristo y de qué manera nos están liderando hacia Cristo. Si nos están liderando para hacer crecer su propio reino, no es por ahí. Pero si nos están liderando para ser más como Cristo, es por ahí. Lo que pasa es que lo que pasa es sobre la referencia que hace el hermano Viterbo es de que del lobo, pero ¿qué pasa? Que la palabra dice son ovejas vestidas parecen ovejas, pero están vestidas, pero con vestido de lobo. Ajá, o lobos entonces, vestidos de ovejas. Ellos se han camuflajeado de manera tal que parecieran unas ovejitas, pero cuando toman el poder se convierten en lobos. Amén. Eso es muy buena observación, porque cuando alguien tiene el poder, tiene liderazgo, surge realmente qué hay en su corazón. Entonces, y eso en algún momento nosotros como líderes o personas que estamos al frente vamos a tener esa autoridad, ese poder, y ahí se va a dar realmente, nos vamos a dar cuenta qué hay en nuestro corazón. Entonces, y lo mejor es que haya ese amor que Cristo tenía para poder guiar a las personas siempre hacia sus propósitos. Muy bien, entonces, solo quiero mencionar algunas cosas más y que me llamaron la atención en este capítulo. Y dice la escuela de liderazgo de Jesús. ¿Dónde aprendió Jesús su liderazgo? Dice, número 1, un liderazgo de siervo efectivo comienza con lo pequeño antes de proceder a lo grande. Y muchos de nosotros, pues, nos tocó comenzar, limpiando sanitarios, no sé, cosas donde nadie sabía que nosotros estábamos haciendo. Y obviamente no lo hacíamos para que nos vieran, solo queríamos servirle a Dios, punto. Solo eso queríamos hacer. Y Dios fue llevándonos cada vez al liderazgo, a veces con niños, con adolescentes, con jóvenes, en la iglesia, pero comienza con cosas pequeñas. Luego dice, Dios utiliza el lugar común como una herramienta para moldear corazones en la vida de un líder. Es decir, en tu vida cotidiana te vas a encontrar con circunstancias que te moldean. Luego dice, y no estoy seguro en qué página estoy, pero dice, Dios comienza edificando el liderazgo en nosotros al darnos una esfera de influencia y usualmente es una pequeña. Entonces, eso comienza en casa, cuando nosotros servimos en casa. Luego dice, si el Señor dirige a su líder siervo a quedarse en lo pequeño toda su vida, escuchen esto, y es obediente a ese llamado, ¿quién sabe qué profundidad de cosas Dios está haciendo? Y es Él quien recibe la gloria, no nosotros. Otra forma de verlo es así.
¿Qué tal si en la voluntad de Dios está que tú seas pastor de una iglesia pequeña y que te quedes ahí, con una iglesia pequeña, que no crezca? ¿Será que eso honra a Dios si está en el plan de Dios? Que es diferente a que no estemos trabajando y es otra cosa, sino mi punto es que si Dios nos quiere allí, vamos a honrar a Dios ahí. Porque algunos piensan que el éxito ministerial es tener miles y miles de personas en la iglesia, pero si no están siendo discipuladas, realmente no podemos decir que estamos creciendo. Entonces, el éxito de un líder, creo yo, es parecernos a Cristo, es cumplir el plan de Dios, es cumplir el llamado que Él nos está haciendo. Si Dios nos llama a liderar una iglesia grande, pues qué bueno. Y si es una iglesia pequeña, qué bueno. El punto es estar donde Dios nos quiera. Y si yo estoy donde Dios me quiere, pues ahí es, ahí es. Pastor, Una está en cosa la más, página, ajá. está en la página 23, la página 24, pero Muchas gracias. ¿sabe qué me llama la atención? Que nuevamente en la página aquí dice equipaba, equipar, o sea que dice en la página 23, dice Jesús equipaba y empoderaba. Y acá nuevamente dice equipaba. Entonces, empoderar y equipar son dos palabras muy, vamos a decir que nos llevan a desarrollar un liderazgo firme. Porque cuando un maestro equipa, provee lo necesario para que esté preparado para desarrollar un trabajo. Equipa a esa persona para eso. Y cuando lo empodera, no es que le otorga un poder, sino que le da la confianza, la visión y la fortaleza para que él pueda enfrentar los cambios, las situaciones que él viva. Gracias, gracias por compartirlo. Ajá. Muy bien, entonces vamos ya a lo último y sé que hoy no avanzamos mucho, entonces el día de mañana voy a enfocarme en lo principal de cada uno de los líderes y vamos a estar dialogando acerca de ellos. Según mi reloj, aquí son las 9 de la noche y supongo que ya son las 10. Sé que ya tenemos que terminar, solo voy a ir leyendo el último y vamos a ir descendiendo el avión, por decirlo así, y vamos a ir terminando. Gracias por su esfuerzo también de estar este tiempo acá. Dice número 2, el desierto es a menudo el mejor lugar para aprender a ser un líder. El desierto es a menudo el mejor lugar para aprender a ser un líder. Ya hablamos del desierto que pasó Cristo y cómo Él venció a las tentaciones de Satanás al confiar plenamente en Dios, al depender en Dios y al obedecer a Dios. Entonces, ya no vamos a pasar un poco más tiempo, más minutos ahí. Luego dice, como líder Jesús trajo un cambio dinámico. Y hay una parte que subrayé en ese subtítulo. Dice, al cumplir la ley del Antiguo Testamento, Jesús cambió la forma en que las personas podían relacionarse con Dios. Ya no era a través de sacrificios, rituales de templo, órdenes de sacerdotes, etc. Jesús cambió todo. Creo que el punto de leerles esta parte es que vean que una vida de obediencia a Dios puede bendecir a muchas personas, y eso lo muestra Jesús en esta parte de la Biblia.